Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 14 para estar en contexto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Nosotros ahí podemos ver una realidad que es la condición de todos los hombres, ¿no? Y es la realidad de que todos estamos malditos delante de Dios. De hecho, el verso 10, el apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La realidad es que Dios le dio la ley al pueblo de Israel para poder gobernarlo, para que ellos puedan saber cuál es la voluntad de Dios, porque eso vamos a ver que eso es uno de los propósitos que tiene la ley, es mostrar cuál es la voluntad de Dios. Pero también con la ley, el hecho de dar la ley, también el Señor le dio una promesa, que si cumplían con la ley iban a ser bendecidos, pero al mismo tiempo, si ellos no cumplían con la ley, iban a ser malditos, iba a caer la maldición de Dios sobre ellos. De hecho, este versículo, el verso 10 y el verso 13, el apóstol Pablo usa el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés volvió a darle la ley al pueblo de Israel a la segunda generación, ya antes de entrar a la tierra prometida, él comenzó a darle la ley nuevamente, a recordarle la ley. Y en el capítulo 27 empieza a dar las maldiciones por no cumplir con la ley. Y en uno de los últimos versículos de ese capítulo que habla acerca de las maldiciones que iba a venir al pueblo de Israel si no obedecía la ley que el Señor le estaba dando por medio de Moisés, Moisés dijo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Así es, Señor. Maldito es aquel que no cumple con toda la ley, decía el Señor. Y el pueblo tenía que decir, amén, amén, que así sea, Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, maldito todo aquel que no acepte ni obedezca a las condiciones que estas instrucciones demandan. No solo ellos debían creer en la ley, no solo debían creer que era la voluntad de Dios, sino que también debían obedecerla. Debían ponerla en práctica. La maldición vendría por no ponerla en obra. ¿No? Y la verdad que la ley exigía un cumplimiento absoluto y permanente. Un cumplimiento perfecto y siempre. No es que ellos podían elegir, bueno, esta ley me cuesta menos, así que la vamos a dejar de lado. Sino que debían obedecerla de manera perfecta y siempre, todos los días. Todos los días. Para aquellos que quieran alcanzar la justicia por medio de la obediencia a la ley, debían hacerlo cumpliendo por completo y de manera perfecta la ley. De hecho, eso dice Santiago en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Debemos entender a la ley como un todo. Los 613 mandamientos que forman parte de la ley es una expresión de la única voluntad del Señor. Por eso cuando hablamos de la ley, hablamos como un todo, como un solo cuerpo, que expresan la única voluntad de Dios. Por lo tanto, quebrantar uno de esos mandamientos nos transforma en culpables de toda la ley. Porque quebrantando un mandamiento estamos quebrantando toda la ley. Porque la ley es un cuerpo, es un todo. Por eso Santiago dice, si nos hacemos culpables de quebrantar un solo mandamiento, aún el más pequeño, nos hacemos culpables de toda la ley. Y sobre todo nos hacemos merecedores de la condenación de toda la ley. El pecado ya sabemos que es el quebrantamiento de su ley, es rebelarse contra su voluntad y menospreciar la autoridad soberana de Dios. Es un acto de rebeldía, es un acto de rechazo hacia Dios. Y la realidad que la iglesia de Galacia tenía que saber y que todos nosotros debemos saber es que todos somos pecadores, que todos hemos quebrantado alguna vez la ley de Dios. Para decirlo de cierto modo, porque la vivimos quebrantando. Y esa es la realidad.
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad es que todos hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Es imposible cumplirlo a la perfección. Y como decíamos al principio, quebrantar un solo mandamiento no hace culpable de toda la ley. Y eso se traduce que estamos bajo maldición de Dios. ¿No? ¿Y qué es la maldición? ¿Qué es la maldición que viene, que prometió el Señor para aquellos que no cumplen con la ley? La maldición es la separación eterna de Dios, es la muerte espiritual, el alma que pecare, esa morirá, dice el profeta Ezequiel. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte, en cierto modo, es la expresión absoluta de la repulsión del odio que Dios tiene hacia el pecado. Ser malditos, de hecho, cuando Adán y Eva pecaron, la primera respuesta es que fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados de la presencia de Dios. Ser maldito es estar bajo condenación y ser castigado eternamente, es tener la ira de Dios esperando para caer sobre nosotros, es ser abandonados por Dios para siempre, para siempre. La maldición que iba a estar por aquellos que quebranten la ley es el abandono de Dios y el castigo de Dios para siempre. De eso se trata la muerte, separación. La ley no tenía el propósito de salvar al hombre, como los gálatas y los judaizantes creían, ¿no? Sino que la ley tenía el propósito de mostrarle al pueblo de Israel cuál era la voluntad de Dios para ello y sobre todo para evidenciar y para manifestar su pecado. La ley iba a manifestar el pecado del hombre. La ley nos manifiesta nuestro pecado porque nos muestra cuál es la voluntad de Dios y cuando nosotros somos expuestos ante esa ley nos damos cuenta que somos pecadores. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los gálatas querían usar la ley para justificarse, querían cumplir la ley, pero se estaban condenando a sí mismos, porque en primer lugar las demandas de la ley es perfección y ellos no podían hacerlo. La ley le demostraba que ellos estaban imposibilitados de hacerlo, que ellos eran pecadores, que ellos estaban en falta delante de Dios. La ley muestra al hombre que está maldito delante de él y que no hay escapatoria, que no se puede salvar a sí mismo, porque la ley demanda perfección. La ley, en lugar de bendición, trae maldición al hombre. Y no porque la ley sea mala. La ley es buena, agradable y perfecta, dice Dios. El problema somos nosotros. El problema es nuestro corazón pecaminoso, miserable, que no puede cumplir con esos estándares. La ley no es mala, pero la ley trae maldición sobre nosotros porque no podemos cumplirla. Y sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. No podíamos salvarnos. La ley no solo muestra el pecado, sino que también nos muestra cuán imposibilitados estamos de poder salvarnos a nosotros mismos. El pueblo de Israel no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. El tema es que el hombre es pecador, que infringió la ley de Dios y no puede salvarse a sí mismo. No hay nadie que pueda remediar y pagar el precio de su condena. Y lo peor aún es que no puede dejar de pecar. Que quebranta la ley, que no puede hacer nada para remediar su situación y que no puede dejar de pecar. Esa es la realidad del hombre, ese es el panorama del hombre. Y ellos estaban usando mal la ley de Dios, ¿no? Ellos querían agregarle condiciones al Evangelio para ser salvos, para obtener esa salvación que tanto buscaban. Pero agregarle condiciones al Evangelio es menospreciar a Cristo y su sacrificio, ¿no? Es manifestar que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Por eso el apóstol Pablo va a ser muy enfático con ellos. Va a ser muy determinante. Él va a decir que sea anatema aquel que predique otro evangelio, que sea maldito. No, todos los que quieren ganarse la salvación mediante cualquier otro medio que no sea solo y únicamente el evangelio están bajo maldición de Dios.
Solo por medio de la fe en el Evangelio podemos ser aceptados y bendecidos por Dios. Todos aquellos que quieran agregar o quitarle algo al Evangelio son malditos y están destinados a una eterna condenación en el infierno bajo la ira santa de Dios. Ellos debían entender que buscar el favor de Dios por medio de la ley era caer bajo la maldición que esa misma ley establece para aquellos que la quebrantan. Ellos estaban cayendo en la maldición de la ley, tratando de buscar ganarse la salvación por medio de la ley. Era algo contradictorio. Ellos querían ganarse la salvación y en lugar estaban cayendo en maldición porque no podían cumplir la ley. No estaban capacitados para cumplir la ley. Ellos, buscando ganarse el favor de Dios, se estaban condenando a sí mismos. ¿No? Querían agregarle condiciones al Evangelio. Y por eso Pablo les recuerda la obra del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso que tanto ustedes quieren evitar, pero que la están recibiendo por querer cumplir con la ley, Cristo ya lo hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo ya lo hizo. ¿Por qué están buscando otras cosas? ¿Por qué quieren agregarle algo al sacrificio de Cristo si el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue suficiente para satisfacer la ira de Dios y la maldición de Dios para aquellos que quebrantan la ley? No había esperanza en el hombre a menos que Dios haga algo a su favor. Y Dios envió a su Hijo en rescate de su pueblo. Dios acudió al rescate de aquellos que decidieron rebelarse contra su voluntad y declararle la guerra. Decíamos recién que la ley tenía el propósito de mostrar la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo evidenciaba y ponía a la luz el pecado del hombre, que el hombre era pecador, que no se podía salvar a sí mismo. Pero también la ley debía conducir a los hombres a Cristo, porque cuando el hombre se veía reflejado en la ley, podía ver cuán miserable era, cuán pecador y que no podía salvarse a sí mismo, sino que tenía que mirar al Mesías que Dios había prometido. De hecho, eso Pablo va a hablar en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue como un maestro, dice Pablo, que nos guió y nos llevó hacia Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La ley lo tenías que llevar a mirar al Mesías esperado, al Mesías venidero, porque ellos no podían cumplir con la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir que usa Pablo aquí hace referencia a pagar el precio para rescatar a un esclavo y cambiarle su condición. Nosotros a lo largo de la palabra de Dios no solo encontramos que el hombre está bajo maldición por quebrantar la ley, sino que también es esclavo del pecado, como decíamos al principio. No puedes dejar de pecar. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esclavo del pecado es. La maldición venía por quebrantar la ley y el hombre no puede dejar de pecar porque es esclavo del pecado. Porque es esclavo del pecado. Por eso Cristo, con su propia vida, con su sangre derramada en esa cruz, Él pagó el precio para liberar de la esclavitud del pecado al hombre. Ellos debían confiar en ese sacrificio. Su sangre era el único precio que nos podía liberar de nuestra esclavitud. De hecho, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de Dios de toda linaje, lengua y pueblo y nación, dice Apocalipsis. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y los judíos ya tenían ese concepto de redención, de rescate. Cristo vino a rescatar a su pueblo, pagando el precio para liberarlos de la esclavitud del pecado y para que ahora sí puedan adorar libremente al Señor. Pero eso ya tenían dentro de su cultura, dentro de su religión, podríamos decir así, el concepto de redención, de rescate, porque ellos ya lo vieron en la liberación del pueblo de Egipto. Ellos ya lo vieron cuando el Señor los rescató de la servidumbre del pueblo de Egipto. Por eso, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, dice Moisés en Deuteronomio capítulo 7.
Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. El éxodo de Egipto les recordaba que habían sido liberados de la esclavitud del faraón, y de hecho la fiesta de las Pascuas, ¿no?, era un recordatorio de que la sangre de un cordero inocente se había derramado para rescatar a los primogénitos de la muerte. Eso ya lo tenían en claro, la idea de rescate, de redención. No, Dios lo había redimido de la esclavitud de Egipto. Dios había redimido, rescatado a los primogénitos. De hecho, eso hace memoria a las Pascuas judías. Recuerda que un día tuvieron que sacrificar un cordero y pintar el dintel, y el ángel de la muerte iba a pasar por alto sus casas y no iba a matar a los primogénitos. De hecho, el profeta Isaías dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, su nombre, santo es su nombre, el Santo de Israel, nuestro Redentor, aquel que pagó por nuestra redención, que nos redimió, que nos rescató de la servidumbre. Algo muy interesante en las palabras que Moisés le dice al pueblo, porque le dice: no porque ustedes eran el pueblo más grandioso que había sobre la tierra. No era que había algo en ustedes que hiciera que Dios los eligiera para rescatarlos. No, ustedes eran el más insignificante de los pueblos alrededor, pero Dios quiso rescatarlo. Dios quiso rescatarlo. No, la redención es totalmente iniciativa divina. No es que Dios nos deba algo. No es que Dios negocie la redención, no es que Dios negocie la salvación a cambio de algo, sino que la redención, lo que Cristo hizo por nosotros en una cruz, depende de su soberana y amorosa voluntad. Él quiso hacerlo. Él quiso rescatar a los que se le rebelaron contra Él. El gran problema que tenían que entender la iglesia de Galacia con respecto a la ley era, primero, que no podían cumplirla; segundo, que los hacía malditos porque no podían cumplirla, no podían hacer nada para remediar esa situación. Sino también tenían que entender que cuando ellos quebrantaban una de los mandatos, no solo se hacían culpables de todos, sino que había una condenación infinita que debían cumplir, que debían pagar. Y esa era la maldición que Dios había establecido para la ley, ¿no? Porque el problema del pecado no es el pecado en sí, sino contra quién pecamos. ¿No? Un autor dijo: la notoriedad y la malignidad del pecado procede de la dignidad de la persona contra quien es cometido. Debido a que la autoridad de un Dios infinito es despreciada, la ley de un Dios infinito desobedecida, el amor de un Dios infinito subestimado y la imagen de un Dios infinito disfigurada por el pecado, por eso hay una sanción infinita en el pecado. Dios exigía un pago de un precio infinito, de un infinito valor, y que solamente Dios podía cumplirlo. Había dos opciones. Hay dos opciones para el pecador. O va camino a una perdición eterna en el infierno, recibiendo la justa ira de Dios por la eternidad, o que alguien cumpla con esa condenación, con esa ira infinita que debía merecer. Y solamente hay una persona lo podía hacer, y ese era Cristo, porque Él era Dios. Porque Él era Dios y Él cargó sobre sus hombros toda la ira infinita que Dios debía derramar sobre los hombros de los pecadores, sobre nuestros hombros, sobre nuestros hombros. Él dice que se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición haciéndose maldito por nosotros. No, ¿cómo Cristo? La pregunta es, ¿cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cómo Cristo nos redimió de la condenación que nosotros merecíamos por haber quebrantado su ley? Porque Cristo se hizo maldición por el pecador. No era que Cristo era maldito porque Él había cumplido 100% la ley. Él era la única persona que se merecía todas las bendiciones que Dios le había prometido al pueblo de Israel por cumplir a la perfección la ley. Él era el único justo, pero Dios lo hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldito llevando la condenación que nuestros pecados merecían. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. Él fue el Cordero inmolado, nuestro gran sustituto que ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado.
Él nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, ocupando nuestro lugar, recibiendo la condenación que nosotros merecíamos. Él se hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldito, Él ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros nos correspondía tener. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el corazón del Evangelio. Y ese es el corazón de la justificación. Si no entendemos eso, no entendemos el Evangelio. Aquel que nunca pecó, aquel que no conoció pecado, aquel que vivió una vida perfecta según la ley de Dios, fue tratado como el peor criminal, para que nosotros, que éramos pecadores y miserables, fuéramos tratados como inocentes sin culpa. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios Padre hizo maldito a Cristo cargando sobre Él la condena que nosotros merecíamos. Él se entregó como ofrenda expiatoria para poder satisfacer la ira de Dios y así cumplir con la condena que todos nuestros pecados merecían. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre y quitó nuestra maldición para siempre, para siempre. Y no solo nos quita la maldición, sino que también nos libera de la esclavitud del pecado y de Satanás, para que ahora sí podamos servir y adorar libremente a Dios. Decíamos que el hombre está maldito por haber quebrantado la ley y que peor aún es que no podía dejar de pecar. No podía dejar porque es su naturaleza pecaminosa. Porque es lo que heredamos de Adán. No, todos los hombres son pecadores por naturaleza y ninguno podía dejar de pecar. Por eso los gálatas se estaban condenando a sí mismos, los judaizantes se estaban condenando a sí mismos, querer cumplir la ley para ganarse la salvación. Porque la ley los condenaba, porque la ley los condenaba y por eso vino Cristo a redimirnos, a pagar el precio de nuestra libertad, para liberarnos de la esclavitud y el pecado y también al mismo tiempo pagar la condena que nosotros merecíamos. Cumplir con la maldición de la ley, hacerse maldito por nosotros. Dios no hace justo a los pecadores, sino que los declara justos en base a los méritos de Cristo. Nosotros no somos justos. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos miserables, pero Dios nos declara justos. Nos declara inocentes sin culpa por los méritos de Cristo. Por lo que hizo Cristo en cumplir a rajatabla todos los mandamientos de la ley. Dios coloca al pecador que cree en condiciones de tener una plena comunión con Él. Se produce el gran intercambio que cantábamos recién, ¿no? El pecador que cree le es imputada la justicia de Dios, que es en Cristo, toda la justicia que Cristo merecía. Y a su vez, Cristo, todos nuestros pecados son imputados en Cristo porque Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en una cruz. Toda la condenación que todos nuestros pecados merecían, toda la lista de todos nuestros pecados. Imagínense ustedes hacer una lista de todos sus pecados hasta ahora. Y hasta que mueran o hasta que el Señor venga antes. Imagínense hacer toda una lista de todos sus pecados. Y todos esos pecados fueron clavados en la cruz de Cristo. Todo nuestro historial fue limpiado. Y ahora ya no hay maldición, sino bendición. Ahora ya no hay más condenación, ya no hay más culpa. Cristo nos liberó de todo eso. El sacrificio de Cristo fue suficiente y fue una vez y para siempre. Él fue colgado en un madero. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. El apóstol Pablo usa otra vez Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, para mostrar una verdad que pasaba en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no tenía dentro de su forma de condenación la crucifixión. Eso era algo propio del Imperio Romano. Lo que pasaba en el pueblo de Israel era que ellos condenaban matándolos a pedradas, ¿no? Pero después
En Deuteronomio 21 dice Moisés: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué pasaba? Ellos lo mataban a pedradas y después los colgaban en un madero. No en una cruz, sino en un palo, en un madero, para vergüenza, para humillación, para mostrar el desprecio divino contra el pecado. Generalmente eso se guardaba para un pecado grosero. Entonces se dejaba colgado al infractor, muerto ya tenía que estar muerto, como vergüenza, como humillación, para mostrarle al pueblo el desprecio que Dios tenía del pecado, el abandono que Dios hacía sobre esa persona por el pecado. Y Cristo murió como un criminal. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. Le decía Pedro a los israelitas en Hechos capítulo 5, su cuerpo colgaba hasta la puesta del sol como una representación visible del rechazo por parte de Dios. El cuerpo del israelita que moría apedreado tenía que estar visible, no delante de todo el pueblo, pero era una señal visible, una señal necesaria para mostrarle al pueblo la santidad de Dios y la santidad en la cual debía vivir, ¿no? Y así pasó con Cristo, ¿no? Dios les dio la espalda a su Hijo, lo rechazó, fue la manifestación de la ira de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, la ira de Dios cayó sobre Él. Por eso Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decíamos que la maldición de la ley es la separación eterna de Dios. No es la condenación eterna, es estar bajo ira. Esa es la maldición de la ley. Y eso es lo que le pasó a Cristo en la cruz. Por eso Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había sido abandonado, porque estaba siendo aplastado por la ira de Dios que nuestros pecados merecían. Cuando el Señor Jesús dijo Dios mío, Él estaba hablando del Salmo 22. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay en mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cristo estaba gritando, pidiendo que Dios no lo abandonara. Más allá de que el Señor dijo esas palabras para que el pueblo pueda ver que se estaban cumpliendo con las profecías. Cristo nombró ese salmo, y ese salmo es un salmo de David, es un salmo mesiánico que fue cumplido en Cristo, obviamente. Y en ese salmo dice: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Si tú siempre has respondido a todos los santos que acudieron a ti. Todos los santos, todos los profetas que han acudido a ti, siempre le has respondido, siempre lo has rescatado. ¿Por qué a mí me abandonaste? ¿Por qué no me respondes a mi clamor? Y Dios nos respondió a su clamor porque se había hecho pecado y se había hecho maldición por nosotros. Se había hecho maldición, y la maldición era que Dios lo iba a abandonar para siempre. Dios lo iba a abandonar para siempre. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él y como gusano fue abandonado y aplastado en nuestro lugar. Eso dice el verso 6 del Salmo 22. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dios lo había hecho pecado, Dios lo había hecho maldición sobre nosotros, por nosotros. Por nosotros. Cristo fue rechazado y despreciado por el Padre para que nosotros nunca más fuéramos rechazados por el resto de la eternidad. Si la maldición es el rechazo de Dios para siempre, eso es lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario. Fue rechazado por su Padre, fue abandonado por su Padre y aplastado por la ira de Dios. Para que nosotros seamos bendecidos por el resto de la eternidad. Para que nosotros no toquemos ni una gota de su ira. Para que nosotros jamás estemos solos. Si ustedes se ponen a comparar con todos los martirios de los cristianos que pasaron después de Cristo, quizás pasaron martirios físicos
más terribles que el Señor Jesús. Fueron quemados vivos, fueron descuartizados, le sacaron la piel estando vivos y muchas otras cosas peores también que quizás ni nos imaginamos. Pero la realidad es que ellos nunca tuvieron que afrontar lo que afrontaron el Señor Jesús, porque ellos fueron hasta lo último siendo acompañados por el Señor, por el Padre. El Señor siempre estuvo con ellos, pero Cristo no. Cristo fue abandonado. Cristo fue aborrecible delante de Dios porque se había hecho pecado por nosotros. Él estaba soportando toda la ira de su Padre que nosotros merecíamos. Por eso Cristo, dice Strong, nos libera de la ley como sistemas de maldición y castigo, y lo hizo para cargar en sí mismo la maldición y el castigo. Nos libera de la maldición y el castigo porque Él cargó sobre sus hombros la maldición que nosotros merecíamos. Ahora ya no hay maldición para nosotros. Ya no hay nada que tenemos que hacer porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo llevó sobre sus hombros la maldición que nosotros merecíamos. Pero no solo eso, sino que también Cristo nos liberta de la ley con sus demandas como métodos de salvación. Y lo consigue haciéndose que sean nuestros su obediencia y sus méritos. No solo Cristo nos libera de la maldición de la ley, sino también con la obligación de poder cumplirla, porque Cristo ya la cumplió. Nosotros no tenemos que obedecer la ley para ganarnos la salvación, porque Cristo ya lo hizo. Y eso era lo que tenían que entender los Gálatas, y eso es lo que nosotros debemos saber. No tenemos que hacer nada para ganarnos de la salvación, la justificación, ya Cristo lo hizo. En su sacrificio, la obra del Señor Jesucristo, su vida y su muerte y su resurrección, nos libera de la esclavitud de estar obedeciendo a la perfección la ley, porque en primer lugar no podemos hacerlo. Y segundo, ya Cristo lo hizo a la perfección. Y no solo eso, no solo nos libera de la maldición de la ley, no solo nos libera de la obligación de cumplir con la ley a rajatabla, porque Él ya lo hizo, sino que también Él nos permite, nos libera, dice el autor, de tener un deseo extraño y externo por la ley de Dios, sino que ahora, a través de su sacrificio, el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora en nuestro corazón hay un deseo de cumplir con la ley, no para ganarnos la salvación, sino para vivir en santidad, sino como respuesta a ese gran sacrificio por nosotros. Porque la realidad del hombre no solo que estaba bajo maldición, no solo que estaba esclavo del pecado, sino que también amaba hacer el pecado. Y a través del sacrificio de Cristo, no solo nos libera de la maldición de la ley, no solo nos libera de la obligación de poder cumplir con la ley, sino que también nos permite poder tener el deseo de poder cumplir con la ley. No para ganarnos la salvación, sino para vivir como Dios nos demanda, como sus hijos, como personas ya salvas, como personas ya parte de su familia. Por eso la redención, lo que Cristo logró en la cruz por nosotros, tiene efectos pasados, presentes y futuros. Pasados porque el precio de la condena que todos nuestros pecados merecían ya fue cumplida con el sacrificio de Cristo. No, Él nos libera de la condenación y de la culpa del pecado para siempre, de todos nuestros pecados, de los pecados que cometimos desde que nacemos, desde que tenemos noción, hasta el día que muramos o que el Señor nos lleve. Toda la condenación de todo nuestro pecado ya fueron cumplidas en Cristo. Pero también tiene un efecto presente porque también nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos excusas, sino que Él nos libera de la esclavitud, Él nos da de su espíritu para que podamos cumplir, ¿no?, con las demandas que el Señor quiere para sus hijos. Pero también futura, porque a través del sacrificio de Cristo Él nos libera de la presencia del pecado. La realidad es que Él nos libera de la condenación del pecado, de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la esclavitud del pecado, pero también de la presencia, porque hoy, hasta que el Señor venga, nosotros vamos a tener que luchar contra la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Todavía está ahí. Ya no es nuestra amo, pero todavía está batallando, todavía está luchando. Pero un día, cuando el Señor regrese nuevamente, ya no va a haber presencia del pecado. Ya no vamos a tener que luchar con el pecado. Y eso es por lo que hizo Cristo en una cruz por nosotros. Por eso,
La redención de Cristo, el sacrificio de Cristo tiene efectos en el pasado, en el presente y también en el futuro. Porque un día ya no vamos a tener que lidiar más con el pecado. La redención que Cristo logró en esa cruz fue una vez y para siempre, fue suficiente para que el pecador pueda reconciliarse con Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir con los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos que se arrepienten y confían en el sacrificio de Cristo. No hay otro sacrificio, no hay otra obra que se tendrá que hacer para ganarnos la salvación. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Fue una vez y para siempre. De hecho, esto dice el autor de Hebreos. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Nuestra redención eterna, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otras obras para mantener o ganarnos la salvación. Fue una vez y para siempre, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, dice Hebreos 10:10. Una vez y para siempre. Ellos debían entender que no necesitaban hacer otra cosa para ganarse la salvación. Que el sacrificio de Cristo era suficiente para redimirnos de la esclavitud del pecado y para redimirnos de la maldición de la ley. Cristo ya lo había cumplido. No solo es suficiente porque la culpa y el castigo de Dios contra nuestro pecado fue satisfecho por completo, sino también porque la obediencia perfecta de la ley que se requiere para tener una comunión con Dios también fue satisfecha porque todas las demandas de la ley santa de Dios han sido totalmente cumplidas por Cristo. Por eso el sacrificio, la obra del Señor Jesús es suficiente porque Él cumplió a rajatabla la ley. Y esa justicia es imputada en aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Por eso no necesita hacer nada porque ya está, ya es justo, ya ha sido declarado justo. Ya ha sido declarado como una persona que cumplió a la perfección la ley porque Cristo lo hizo por nosotros. Porque Cristo lo hizo por nosotros. No solo cumplió con la condenación que nosotros merecíamos. No solo nos libera de la esclavitud y del pecado, sino que también Él vivió por nosotros. Pablo estaba diciendo, Él ya murió por ustedes, Él también vivió por ustedes. No vuelvan a la esclavitud, porque volver a la ley era volverla a la esclavitud. Ellos debían sentirse libres, ver el Evangelio como la libertad, para poder vivir vidas libres para adorar a Dios. Ellos debían volver al Evangelio. Ellos habían dejado el Evangelio, habían menospreciado el Evangelio. Habían menospreciado el sacrificio de Cristo. No necesitamos otra cosa. No necesitamos esclavizarnos a otras cosas para servir y ganarnos el favor de Dios. No, el favor de Dios, la bendición de Dios la obtenemos por medio de Cristo y su sacrificio. La bendición de Dios la obtenemos por medio del Evangelio y nada más. Y nada más. No hay nada que añadirle al Evangelio. No hay nada que quitarle al Evangelio. Si le añadimos algo al Evangelio, ya no es Evangelio. Si le quitamos algo al Evangelio, ya no es Evangelio. Ellos debían volver al Evangelio. Ellos se olvidaron que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Ellos querían ganarse la salvación. Y ganarse la salvación por medio de las obras, ese es ser malditos delante de Dios. Solamente conseguimos la bendición por medio de lo que hizo Cristo por nosotros en una cruz. Dice Pablo en el verso 14, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No solo Pablo le mostró su condición, sino que también le mostró la solución para ese problema, que era el Evangelio del Señor Jesucristo, que era suficiente para resolver ese gran problema que ellos tenían, que solamente mediante el sacrificio de Cristo podían ser redimidos de su esclavitud del pecado y también de la maldición de la ley.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo consiguió las bendiciones que ellos tanto buscaban. Pablo le mostró a los Gálatas cuál fue la bendición que Cristo logró en conseguir para aquellos que abrazan con la fe el Evangelio. Él les aclaró que esas bendiciones que Dios le había prometido a Abraham, cuando en Génesis 22, por ejemplo, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le había prometido a Abraham bendecir a todas las naciones, a tu simiente. Por eso el pueblo de Israel sacaba pecho y se enorgullecía, porque ellos eran el pueblo de Dios, que iban a usar Dios. Pero en realidad Dios había prometido que a través de la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones. Y en Cristo se cumplió esa promesa, porque Cristo era la simiente de Abraham. De hecho, en versículos más adelante, en el verso 16, Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham eran para todas las naciones y no particularmente para los judíos. Y que en Cristo estaban cumplidas esas bendiciones, porque ahora los gentiles iban a ser bendecidos con la predicación del Evangelio. Y eso pasó con el apóstol Pablo sobre todo. Él fue el apóstol a los gentiles. Por medio de Cristo son bendecidos todas las naciones porque tienen la posibilidad de poder salvarse, de poder obtener la salvación, y es por medio de Cristo. No solo Cristo consiguió que las bendiciones alcanzase a los gentiles, a todas las naciones, a judíos y a los que no lo son, sino que también a aquellos que confían en el sacrificio de Cristo como su único medio de salvación, reciben la promesa de la morada del Espíritu Santo en ellos, como garantías de su salvación y también para fortaleza para una vida santa. El Señor Jesús, Él dijo en Él: yo rogaré al Padre y os dará un otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas las promesas que el Señor Jesús había hecho y sobre todo los profetas habían hecho, que el Espíritu Santo iba a descender sobre su pueblo, se estaban cumpliendo en Cristo. Dios estaba bendiciendo al resto de las naciones por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero al mismo tiempo, a través del sacrificio de Cristo, Él permitió que ahora el Espíritu Santo pueda morar en su pueblo. Pueda morar en su pueblo como garantías de la salvación, como garantía de que eran personas salvas, pero al mismo tiempo como fortaleza. El Espíritu Santo iba a ser aquel que iba a fortalecer al pueblo para que pueda cumplir con la ley. Pero hay algo muy particular en el verso 14 que Pablo enfatiza para estos hermanos de Galacia, ¿no? Ellos estaban luchando, ellos estaban ahí lidiando con las falsas doctrinas de los judaizantes que querían imponer la ley como requisito para la salvación, ¿no? Y Pablo está diciendo: no, el sacrificio de Cristo fue suficiente. A través del sacrificio de Cristo ustedes son bendecidos, porque los gentiles pueden alcanzar la salvación, algo que los judíos pensaban que eran para ellos nada más. Pero a través de lo que Cristo consiguió, ustedes también pueden ser bendecidos. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo puede morar en ustedes. Pero para esto, ustedes tienen que creer, tienen que poner la fe en el Señor Jesucristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Solamente en Cristo y por medio de la fe estas bendiciones podían ser abrazadas por el pecador. Solamente en Cristo y por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio de otra cosa, sino creyendo en el sacrificio que hizo Cristo en una cruz por nosotros, que se hizo maldición, que llevó la condenación del pecado sobre sus hombros en esa cruz. No se alcanzan las bendiciones por obras, sino solamente por la fe. El justo por la fe vivirá. El pecador debe renunciar a toda confianza en obra o méritos propios y confiar y descansar exclusivamente en Cristo y su sacrificio como su único medio de salvación. Él debía renunciar a cualquier otro medio de salvación y solamente confiar y descansar en el sacrificio de Cristo. Debe reconocer su pecado y su incapacidad total de poder salvarse a sí mismo.
La fe que Dios demanda, la fe que salva, esa fe que conoce, que acepta y que abraza el Evangelio de manera exclusiva. De manera exclusiva. Solamente el Evangelio y nada más. No debían hacer otra cosa. No debían tratar de cumplir la ley, porque ya la cumplió Cristo. Y además porque ustedes tampoco la podían cumplir. Esa fe que salva es una fe que trae frutos, que se evidencia con obras, pero no al revés. No se consigue la fe por medio de obras, sino que las obras vienen como consecuencia de nuestra fe, como evidencia de que nuestra fe es genuina. Nadie es salvo por la obediencia y por las buenas obras, pero todos aquellos que han sido salvados por gracias por medio de la fe muestran la realidad de la gracia y de la fe a través de su obediencia y sus buenas obras. Esa es la ecuación. Nadie va a ser salvo por su obediencia y por buenas obras. Nadie. Pero aquellos que han sido salvados, que han sido rescatados por el Señor, aquellos que entendieron la realidad del Evangelio y de su condición pecaminosa delante de Dios, son aquellos que van a evidenciar su fe a través de una vida de obediencia y a través de una vida de buenas obras. Van a evidenciar, es una consecuencia, no el requisito. No el requisito para tener la salvación, no el requisito para liberarnos de la maldición de la ley. No, solamente por medio de Cristo y nada más. Cristo es suficiente, hermanos. Pablo le estaba diciendo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, no se dejen engañar. Todo lo que yo le he enseñado, ustedes deben creer en eso solamente. Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo los redimió de la esclavitud y del pecado. Cristo ya cumplió con la maldición de la ley por ustedes, haciéndose maldito, colgado en un madero. Él se hizo maldito, recibió la condenación sobre sus hombros. Por eso, hermanos, por la fe el justo vivirá. Por la fe el justo vivirá. Somos salvos solamente y exclusivamente por medio de la fe. Pero la fe no es un requisito para ingresar en el Evangelio, para creer en el Evangelio y nada más, sino que debe ser el estilo de nuestras vidas. Es el estilo de vida de un creyente, de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios vive por la fe, como cantábamos recién. Debemos vivir por fe, y vivir por fe es creer en el Evangelio, es abrazar el Evangelio como único medio de salvación y también creer en su palabra y confiar en su palabra. Tener fe en Dios implica obediencia. Obediencia, decíamos recién que nuestra verdadera fe se manifiesta con obediencia y con buenas obras. También lo que Pablo instruye a los Gálatas también nos debe recordar que debemos mirar el Evangelio siempre, hermanos. La salvación no se pierde. Pero cuando pecamos y vienen esas luchas y esas dudas, nosotros debemos mirar a Cristo. Que Cristo ya pagó la condena que nuestros pecados merecían. Aun cuando pequemos, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Él ya pagó la condena. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Juan. Por la fe el justo vivirá, y eso también tiene implicaciones para nosotros que ya somos creyentes. Miremos a Cristo, no nos desviemos del Evangelio. Confiemos y descansemos en el sacrificio de Cristo que fue una vez y para siempre. La condenación y la maldición que caía sobre nosotros, sobre todos nuestros pecados, aún aquellos pecados que todavía no cometimos, ya fueron satisfechas por medio del sacrificio de Cristo. Hermanos, no podemos ganarnos la salvación. No se trata de buenas obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice el profeta Isaías. Y lo que pasó con la iglesia de Galacia, con los Gálatas, debe ser una señal de advertencia para nosotros. Pablo le dice a los corintios, examinaos vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínense a ustedes mismos si están en los caminos de la fe, dice otra versión. Hermanos, podemos estar en la misma condición que la iglesia de Galacia. Podemos estar haciendo varias cosas para el Señor, para la iglesia, venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, predicar, tocar un instrumento, cantar, limpiar. Y todavía seguir confiando que somos salvos por esas obras.
y seguir estando bajo maldición. Podemos hacer todas esas cosas y todavía seguir estando bajo maldición. La pregunta es, para saber, para poder confiar en el sacrificio de Cristo, para poder examinarnos, mejor dicho, a nosotros mismos, en quién depositamos nuestra seguridad. ¿En dónde está nuestra seguridad de salvación? ¿En lo que hacemos o en el sacrificio de Cristo? ¿Qué pasa cuando pecamos? Vamos a Cristo y le decimos, Señor, gracias porque moriste por todos mis pecados. Gracias porque pagaste la condena que todos mis pecados merecían. El Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas personas habían hecho un montón de cosas para la iglesia, predicaron, liberaron demonios. Vos podés predicar, podés tocar en la iglesia, podés tocar en la alabanza, podés cantar, podés servir en lo que quieras en la iglesia, pero aún así estar bajo maldición. Por eso debemos confiar única y exclusivamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación se sostiene solamente por los méritos de Cristo, por lo que hizo Cristo por nosotros en esa cruz. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con el legalismo. Y así como Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando le estaba dando una vez más la ley, antes de entrar a la tierra prometida, la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida les recordó la ley, como recién decíamos, como Pablo acudió a los versículos en Deuteronomio para poder refutar esa falsa enseñanza. Y Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio, verso 19, él termina las palabras para con su pueblo y dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y como hizo Pablo recién, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Le mostró las maldiciones y las bendiciones. Y dice, ahora ustedes tienen que elegir. Por eso, hermanos, aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no deposita su confianza y descansa pura y exclusivamente en el sacrificio de Cristo, está bajo maldición. Por eso debe correr hacia Cristo. Correr hacia Cristo y abrazar el sacrificio de Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay salvación fuera de Él. No hay vida después de Él. Solamente hay muerte, maldición y una horrenda expectación de juicio.